Okay. Bienvenidos, hermanos, a la Iglesia Bautista Esperanza de Vida. Estamos acá para adorar al Señor, como cantamos recién. Ese es nuestro gran propósito, de exaltar el nombre de nuestro Dios a través de reconocer que en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos para estar bien con Él, el perdón de nuestro pecado. Hermanos, vamos a compartir este PowerPoint para nuestro estudio. Seguimos en Daniel, donde estamos aprendiendo de la soberanía de Dios y viendo que Él, Dios, es sobre las naciones, Él es sentado sobre su santo trono. Confiamos en su plan para nuestras vidas, su plan para este mundo, y nos quedamos con nada más que adorarle por quién es. Parte de la soberanía de Dios, hermanos, es el tema del pecado. No podemos negar que el pecado está presente en este mundo. El pecado domina sobre el corazón del ser humano. Vemos las consecuencias de este pecado en nuestro mundo. Pero Dios es soberano y tenemos que entender que aún en el pecado, Dios tiene propósito. Vamos a verlo en este capítulo que vamos a estudiar, Daniel capítulo 9, donde vamos a ver el tema del pecado y su consecuencia. Y vemos que nuestro Dios soberano aún tiene un plan para el pecado del hombre. Y sobre todo, su plan es para revelarse. Si no fuese por nuestro pecado, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de su compasión, de su perdón. Esos atributos, esas cualidades de nuestro Dios son exaltados con el trasfondo de nuestro pecado. En este capítulo, Daniel, tenemos dos asuntos, dos cosas que suceden que forman el trasfondo de este mensaje. La primera cosa es que hay un cambio del reino. Cronológicamente, capítulo 9 sigue capítulo 5. Uno puede leer 5:31 y 9:1 y ver la continuación de la historia. Acá ha sucedido algo grande en la vida de Daniel. Por décadas, Daniel ha servido el reino de Babilonia y de repente hay otro reino. Hay otro. ¿Seré yo? Sí. Por favor, silencio, Carlos. Tú. Pillado. Ya, gracias. Dice en capítulo 9, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero,
descendiente de los Medos, y fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. Un gran cambio. Y este cambio causó a Daniel pensar en el futuro de su pueblo, el futuro de su tierra, de la santa ciudad de Jerusalén. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Ahora tenemos otro reino y parece todo sigue igual. El pueblo de Israel dominado por los gentiles. Este cambio causó que Daniel buscaba en las escrituras una respuesta. Y leemos en versículo 2 que Daniel pude entender, dice, en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Daniel, buscando a Dios, buscando una respuesta a su inquietud acerca de su pueblo, está leyendo el profeta Jeremías. Y esa es una clave que está en este libro escrito por el profeta Jeremías. Lo que está ahí resulta en la enseñanza que tenemos en capítulo 9. Básicamente, Jeremías revela la rebeldía del pueblo de Israel. Ese es lo que vemos en este libro. Sobre todo, vemos un pueblo porfiado, un pueblo que vez tras vez desobedecen el mandamiento de Dios. Daniel entiende que la profecía de Jeremías está por cumplir. ¿Cuál es la profecía? Que el Jerusalén va a quedarse con desolaciones por 70 años. Y después de 70 años, el pueblo va a volver a su tierra. Jerusalén va a ser reconstruido de nuevo. Y está por cumplir. Está acercando esta fecha de 70 años. Y Daniel con esta inquietud, ¿ahora qué? Dios, ¿ahora qué? Pero también leyendo Jeremías, Daniel se da cuenta que su pueblo no merece nada, ningún favor de Dios. No merecen volver a su tierra que Dios promete. Él ve claramente en Jeremías la rebeldía de su pueblo. El resumen de Jeremías básicamente es esto: Dios ha revelado lo que es mejor para su pueblo y su pueblo le ha dicho que no. Vez tras vez vemos el pueblo de Israel diciendo no a Dios. Cada mandamiento fue quebrantado. Y lo que vemos en la historia del pueblo de Israel es realmente qué pasa cuando decimos no a Dios. Necesitamos ver en nuestras propias vidas también que cada vez que decimos no a Dios hay una consecuencia. Y a pesar de las consecuencias, vez tras vez vemos la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, quiero orar
Y quiero pedir a cada uno expresar en su propio corazón delante de Dios, de abrir su corazón y, y recibir lo que Dios quiere para ti por su palabra. Nuestro querido Padre, reconocemos que tú eres el Rey, tú eres el Creador. Somos, Señor, tu creación. Somos hombres, mujeres no más. Tú eres el Señor. Y tu camino, Señor, es el camino correcto. Y reconocemos, Señor, en nuestros propios corazones una rebeldía. Siempre queremos, Señor, nuestra propia voluntad y no la tuya. Te pido, Señor, que realmente abres nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Daniel dice en versículo 6, no hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel comienza a confesar pecado. El pecado suyo, el pecado de su pueblo. Leyendo Jeremías, es claro qué ha hecho el pueblo de Daniel. ¿Cómo se ve la rebeldía del ser humano, de este pueblo de Israel, de nuestro propio corazón? ¿Cómo se ve esta rebeldía? En versículo 5 tenemos una lista de descripciones de nuestra rebeldía. Él comienza por decir, hemos pecado. Y esta palabra, el texto, significa fallar el blanco o meta. Ese es el aspecto de nuestro pecado que tiene que ver con nosotros mismos. El gran propósito de nuestra vida es glorificar a Dios y disfrutarle para siempre. Y nuestro pecado siempre falla de esta meta. Hacemos, pensamos y decimos lo que no glorifica a Dios, que no resulta en una cercanía a Dios, pero apartándonos de Él. Y fuimos creados para Él, fuimos creados para relacionarnos con Él. Nuestro pecado es un fracaso de propósito de nuestra creación. También dice, hemos cometido iniquidad. Otra palabra significa algo retorcido. El aspecto de pecado que tiene que ver con la ley de Dios. Dios nos ha dado el camino correcto, pero nuestro pecado siempre pierda este plan, esta norma de Dios. Decidimos seguir nuestra propia voluntad en vez de lo que es mejor para nosotros. Esta voluntad perfecta, agradable, buena. Nuestro pecado básicamente es decir a Dios que yo sé mejor lo que es mejor para mí. Y Él sigue, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Así es este mundo. Pero Daniel, en su confesión,
él siempre justifica a Dios. Daniel reconoce que Dios tiene la razón. Somos muy buenos para justificarnos a nosotros mismos, a dar excusas por nuestro pecado y aún culpar a Dios. Pero no. Daniel, versículo 4, oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarde el pacto y la misericordia para los que le amen y guarden sus mandamientos. Él es fiel, siempre fiel a su pacto, siempre fiel a sus promesas, fiel en su misericordia. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel. Daniel reconoce que el problema que sufre el pueblo de Israel, el problema que sufre su tierra, es por la culpa de ellos, no de Dios. A los que están cerca, a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Dios es fiel. Él es justo. Por tanto, el Señor, versículo 14, ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo. Punto final. El Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Oh, hermanos, tenemos que partir con este entendimiento. Dios es justo, Dios es fiel. Nosotros somos los que han revelado. Daniel rogó por misericordia y no por justicia, porque él reconoce su propio pecado. Daniel no es inocente. Él confesa su propio pecado delante de Dios. Dice, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Nos quedamos con eso. Nos quedamos con confiar en un Dios compasivo, un Dios que la palabra de Dios dice de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los de nosotros que han confiado en este regalo de Dios en su Hijo Jesucristo, hemos quedado, nos queda con nada más que, sí, soy culpable, Dios ofrece perdón y yo llego a Él para tal perdón. El motivo de Daniel, la gloria de Dios. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes. Y mire lo que dice. Por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
Eh, Dios es soberano. Aún el tema de nuestro pecado últimamente resulta en la gloria de Él. Todo es por amor de Él. Todo es para su gloria. Vivimos en su universo. La segunda parte de Daniel, después de confesar sus pecados y los pecados de su pueblo, Daniel se enfoque en la respuesta que Dios da a él. En los primeros versículos 20 a 23, vemos que Dios responde a la oración de Daniel. Envió un ángel y dio a Daniel una explicación por sus inquietudes acerca de su pueblo y Jerusalén. Básicamente Dios dice, ¿entendiste bien, Daniel, acerca de los 70 años? Sí, estamos acercando el cumplimiento de los 70 años de cautiverio del pueblo. Ahora, Dios está diciendo, quiero que también entiendas acerca de otro periodo de tiempo con 70. Dios va a responder a Daniel con no solamente una explicación de lo que va a suceder ahora o en poco tiempo con el regreso de su pueblo a su tierra, pero Dios también va a explicar a Daniel qué va a pasar con su pueblo y su ciudad hasta el fin de los tiempos. Dentro de este periodo, 70, vamos a explicar lo que es el 70, el periodo de tiempo. Voy a cumplir mis planes para mi pueblo y su ciudad, Jerusalén. Oh, y Dios menciona 6 cosas maravillosas. Y aquí vemos, hermanos, la solución de Dios por nuestro pecado. Él dice, 70 semanas, y las semanas son 7 años, un periodo de 7 años. Entonces, 70 por 7 años han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Todo tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Para poner, mira lo que va a hacer Dios. Poner fin a la transgresión. Para terminar con el pecado. Para expiar la iniquidad. Para traer justicia eterna. Para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. En el plan de Dios, en la soberanía de Dios, Él ha permitido esta rebeldía. Él ha permitido este pecado. Pero aún antes de crear el ser humano, Dios ya tuvo un plan. Y el plan tiene que ver con su Hijo, Jesucristo. Porque en esta profecía tenemos claramente la fecha en la cual el Mesías va a llegar a esta tierra. Hermanos, si tienes alguna duda acerca de la autoridad de la palabra de Dios en tu vida,
o si la palabra de Dios realmente es de Dios y no solamente del hombre. Una gran prueba es lo que encontramos en versículo 25. La misma fecha de la venida de Mesías Jesucristo fue predijo más de 500 años antes. Y yo creo que a la día cuando Jesús se presentó a su pueblo como su Mesías. Versículo 25 dice que este periodo de 70 años comienza con la salida de la orden. La salida de la orden de reconstruir Jerusalén. Y había tres órdenes de los reyes, uno de Ciro en el año 538 antes de Cristo, otro de Darío, el año 517, pero probablemente estamos hablando del orden de Artajerjes. En el año 445 antes de Cristo, encontramos en Nehemías este orden de volver a la tierra, al Jerusalén. Antes han vuelto, pero este tiene que ver con la reconstrucción de la ciudad, del pueblo. Y este orden ocurrió el primer día de Nisan del año 20 de Artajerjes. Era aquí la fecha, el 14 de marzo. Podemos ser tan preciso por la historia verificada en la historia de Persia. Y dice, hasta el Mesías príncipe, hasta la presentación del Mesías a su pueblo. Y podemos decir que este ocurrió en Lucas capítulo 19, la entrada triunfa de Jesucristo. Ahí la fecha. Podemos decir la fecha. ¿Cuándo ocurrió eso? El 6 de abril, el año 32, después de Cristo. Y hay un teólogo, Robert Anderson, que usando esas fechas, adivinó que ese probablemente es exactamente las fechas del orden hasta el Mesías príncipe y hasta los días precisos. Dios no fue un secreto cuándo iba a venir el Mesías, cuándo Dios iba a solucionar el problema de nuestro pecado. En versículo 26, él dice, después de los 69 años, los 69 por 7 es el número de los días entre este orden de Artajerjes y la entrada triunfa de Jesucristo. Pero dice, después de los 69 años, indicando que hay un espacio de tiempo ahora. Hay una semana más que queda para el fin de los tiempos. Hay un periodo de 7 años más. Ya han cumplido los 69 con la llegada del Mesías, pero queda 7 años más. Pero estamos ahora en un periodo, un espacio entre esos dos periodos de tiempo. Dice, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Predijo la muerte del Mesías. El pueblo de Israel debería haber entendido que el Mesías no iba a reinar
en su primera venida. No, Él vino para morir por nuestros pecados. También dice, el pueblo del príncipe que ha de venir, está hablando del anticristo, destruirá la ciudad y el santuario. Jesús mismo predijo eso cuando sus discípulos estaban admirando el templo y él dijo, te digo, pronto ninguna piedra va a estar sobre otra piedra en este templo, todo va a ser destruido. Y ocurrió en el año 70. El pueblo de Israel rebeló contra Roma y Roma envió su ejército y destruyó por completo Jerusalén, y incluyendo el templo. Entonces, ya ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pero mire lo que dice aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Es decir, entre el Mesías y el anticristo, el periodo de tiempo donde vivimos ahora va a ser discreto, va a ser caracterizado por un tiempo de guerra y desolaciones. Jesús mismo habló de este tiempo en Mateo 24 y es clave para entender esos versículos en Daniel 9, 26 y 27. Jesús dijo, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. No es el fin porque la semana 70 queda. Porque mire lo que dice Jesús, porque se levantará nación contra nación. Ya hemos visto eso, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y reino contra reino. En diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Chile. Eso es lo que va a seguir en la historia humana hasta la llegada del anticristo. Y necesitamos entender que esos acontecimientos no es porque tenemos un Dios cruel, un Dios que no nos ama. Tenemos esas desolaciones por el pecado del hombre, por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Dios ya ha provisto la solución. Y ahora el ser humano tiene la oportunidad de recibir la justicia de Cristo, recibir el perdón de sus pecados. El tiempo de paz, el tiempo de tranquilidad no va a suceder en esta tierra aún. Como decimos en capítulo 7, este mundo va a seguir siendo agitado hasta el fin. Pero mire lo que dice. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Wow. La referencia acá es, la analogía es de una mujer con su parto. Hay dolores al comienzo y quizás la mujer
su primera experiencia con el parto, piensa qué horribles son, pero llegan los dolores de verdad y entiende que es solamente el comienzo de los dolores. ¿Dónde vemos los dolores de verdad que va a llegar sobre este mundo? Apocalipsis. Capítulos 6 hasta 18 tenemos todos los juicios de Dios que va a suceder durante estos 7 años de la gran tribulación. Y de nuevo, este tiene que ver con Israel y su pueblo. Entendemos que la iglesia va a ser arrebatado, va a ser salvos de esta ira de Dios. Es la ira de Dios contra el pecado y contra el pecador. Pero aún, hermanos, leemos en Apocalipsis capítulo 6 a 18, no es puro castigo. Vez tras vez vemos a Dios ofreciendo solución, ofreciendo perdón. Pero el ser humano lo rechaza cada vez. Creo que no hay un libro en la Biblia, en toda la Biblia, que revela más claramente el corazón del hombre que Apocalipsis. También Apocalipsis revela el corazón de Dios, siempre ofreciendo una solución, pero esta solución siempre es rechazado por el hombre. El último versículo habla del anticristo. Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Esa es la última semana. Pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá de desolador hasta que una destrucción completa. Amén. La que está decretada sea derramada sobre el desolador. El anticristo, uno de sus nombres dado por Pablo en 2 Tesalonicenses, es el hombre de pecado. El hombre, la esencia del ser humano, este anticristo. La esencia del ser humano es el pecado. Y él va a manifestarse contra Dios en este tiempo. La última oportunidad dado al ser humano. Y Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Nosotros, hermanos, hemos visto su compasión. Hemos recibido su perdón, pero no es porque lo merecemos. En conclusión, hermanos, ¿qué hay de nosotros? Como Daniel, un hombre justo, pero igual un hombre que confesó su rebeldía delante de Dios. Necesitamos reconocer que compartimos la misma naturaleza de Daniel, del ser humano, del pueblo de Israel. No nos gusta que nos digan no. Yo digo una broma en cuanto a mi nieta, Zela. Están intentando enseñarla español. Y yo digo, sí, ella habla más español que inglés. Por la palabra no.
Ella dice no más que cualquier otra palabra. No. Así es, aún mi preciosa nieta, así es el corazón del ser humano. Decimos no. Pero Daniel capítulo 9 nos enseña que aunque Dios sea misericordioso, hay consecuencias por decir no a Dios. Queremos libertad para llenar nuestras mentes con todo lo que queramos. Dios dice que no. No es bueno para ti ver eso. No es bueno para ti leer eso. Queremos ignorar la Biblia y la oración y aún así estar bien. No, ¿estás leyendo la Biblia? No, pero estoy bien. No, no, no es verdad. Dios dice que no. Queremos un mejor cónyuge que el que elegimos. El divorcio. Más del 50% se divorcian, aún entre la iglesia, y Dios dice que no. Queremos complacer nuestra sexualidad sin ninguna consecuencia. Dios dice que no. El que fornica peca contra su propio pecado, el propio cuerpo, dice Colosenses, 1 Corintios. Queremos dejar a todos solos para encontrar a Dios a su manera. Dios dice que no. Hay un camino. Y si un amigo, una colega, un familiar no confía en Jesucristo y solamente en Jesucristo para la única solución por su pecado, su destino es un infierno eterno. Dios dice, no, no, te he dado una comisión, te he dado una palabra, un mensaje que puede salvar el ser humano. No dejamos a todos seguir su camino de su manera, de creer de su manera. No. Queremos estar libres de todo sufrimiento. Dios dice que no. No es la realidad, no es mi plan. Vamos a ver eso en 1 de Pedro este martes. Dios tiene un plan para nuestro sufrimiento, es para nuestro bien. Queremos que los cristianos siempre sean tratados con dignidad y respeto. No es así, no es así, nunca va a ser así hasta el fin de los tiempos, porque tenemos un enemigo que nos odia. Y este mundo, Jesús dice, nos odia porque odia a Él, odia a la justicia. ¿Qué hay de nuestros pecados nacionales? Quiero terminar con esta oración. Solamente menciona algunas cosas, pero muestra cómo hemos distorsionado el pecado. Y hemos llamado el pecado algo que no es. Necesitamos ver el pecado por lo que es. Una rebeldía contra nuestro Dios. Querido Padre Celestial, venimos ante ti hoy para pedirte perdón y buscar tu dirección y guía. Sabemos que tu palabra dice, ay de los que llaman bueno al mal. Pero eso es exactamente lo que hemos hecho.
Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual y hemos invertido nuestros valores. Hemos explotado a los pobres por no pagar sueldos justos. Hemos matado a nuestros no nacidos y los llamamos opción. Hemos descuidado disciplinar a nuestros hijos y los llamamos desarrollar la autoestima. Hemos abusado del poder de lo que hemos llamado la política. Hemos codiciado las posesiones de nuestro vecino y lo hemos llamado ambición. Hemos contaminado el aire con blasfemias y pornografía y lo llamamos libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores consagrados de nuestros antepasados y lo llamamos iluminación. Búscanos, oh Dios, y conoce nuestros corazones hoy. Límpianos de todo pecado y libéranos en el nombre de Jesús. Amén.